Bien, me están haciendo una pregunta acerca de que aparentemente alguien en algún momento de su vida, probablemente química general, los convenció de que las soluciones son eléctricamente neutras. Esto significa que debo tener aniones y cationes en concentraciones tales que se mantenga la electroneutralidad, la sumatoria del C sub I por las M sub I tiene que ser igual a 0. Hay un conjunto de escenarios, sobre todo en electroquímica, que aparentemente necesito la de un ion, o sea, necesito el coeficiente de actividad de un ion, o la actividad de un ion, lo que sea primero. Ese escenario se da normalmente cuando interviene el pH, porque el pH no es el pH de la solución, es el pH de la solución, pero no está refiriéndose a la fuerza iónica de la solución. La fuerza iónica, por ejemplo, es un único valor para la solución, no me importa, y tiene que ser de los aniones y los cationes. O sea que en electroquímica se daban dos escenarios. Primero, en una hemicelda o en una celda, cualquiera de los dos escenarios, pero en una hemicelda queda más claro el problema, o sea, una hemicelda con puente salino, diría yo, queda muy claro de que aunque hay un anión o un catión que está formando parte de la reacción electroquímica, en realidad tiene que tener el contraión para poder garantizar la electroneutralidad. Entonces, casi seguro que esto puede subsistir si yo multiplico ambos miembros de la reacción química, teniendo en cuenta el contraión, para que me queden las actividades iónicas medias de las especies. Porque la solución dentro de cada hemicelda también tiene que ser eléctricamente neutra, y si tengo un ión, debo tener un contraión. Pero cuando se produce la del protón, entonces, y sobre todo cuando está afectado por el pH, yo necesito la actividad del protón. Y ahí entra en juego un fenómeno que proviene de la deducción de la ley límite de Debye-Hückel y proviene de conducción en electrolitos. En conducción en electrolitos pudimos ver, hay evidencia experimental, aunque ustedes me creyeron, hay evidencia experimental que indica que yo puedo poner la conductividad de la solución, la conductividad equivalente de la solución, como suma de las conductividades iónicas equivalentes. En ese trabalenguas, lo que yo decía es que la conductividad equivalente de la solución era la suma de las conductividades de cada ion, la conductividad equivalente de cada ion. Y cuando uno hace la deducción de la ley límite de Debye-Hückel, que nosotros no la hemos hecho, hemos planteado las consecuencias, en realidad la teoría subyacente era traer o calcular la energía libre necesaria, calcular el trabajo necesario, el trabajo de no expansión, o sea, calculo el trabajo de no expansión, calculo la variación de energía libre, para traer un ion desde el infinito hasta el seno de la solución. La deducción de la ley límite de Debye-Hückel es por ion. Después de sacado el coeficiente de actividad iónico de cada ion, entonces hay una operación matemática adicional que es sumar las energías libres, porque eso calcula energía libre. La energía libre de la solución se suma, pero se suman los logaritmos, así que queda el logaritmo del producto, y después de un par de operaciones matemáticas simples de operaciones de propiedades de logaritmos, suma energías libres, con suma de logaritmos, que da el logaritmo del producto, me quedaba que la variación de energía libre de la solución quedaba en función del logaritmo del coeficiente de actividad iónico medio de toda la solución. Pero si yo me quedaba en el paso anterior,
podía obtener el coeficiente de actividad del ion. Por eso que si la solución es diluida y yo puedo aplicar un modelo de coeficiente de actividad de Debye-Hückel, yo puedo sacar el coeficiente de actividad iónico del protón, coeficiente de actividad iónico del protón, poniendo menos Z más, solamente, o sea, no es Z más por Z menos, sino menos Z más, valor absoluto, por y todo lo demás que venía de la ley límite de Debye-Hückel, que depende de la fuerza iónica de la solución. O sea que yo, aplicándole la ley límite de Debye-Hückel, podría calcular con ese modelo de coeficiente de actividad iónico el coeficiente de actividad de un ion, que es lo que yo necesito para calcular el pH. ¿Está bien? Porque necesito la actividad del ion, la actividad del protón, necesito el coeficiente de actividad del protón. Entonces, resumiendo tu pregunta, aunque hubo alguien, no sé quién, que dijo que las soluciones son neutras, para algunos escenarios de electroquímica yo necesito los coeficientes de actividad de un ion, y para ello hago uso de un modelo de coeficiente de actividad que me dé el coeficiente de actividad del ion. Lifac lo hace, Bromley lo hace, Debye-Hückel lo hace, o sea, los modelos de coeficientes de actividad se pueden trabajar por ion, aunque finalmente la ley límite de Debye-Hückel trataba como una solución y trataba los iónicos medios. ¿Se entiende? ¿Se entiende la pregunta, Juan Ignacio? La respuesta, Juan Ignacio, esto es, aunque la teoría decide en soluciones, usando un modelo de coeficiente de actividad, yo puedo obtener el coeficiente de actividad de un ion. En este caso particular es del protón. Pero para eso necesito un modelo de coeficiente de actividad que me calcule el del ion. Por más que inicie otro capítulo, eran los iónicos medios. Como realmente son. Quedó claro, profe. Gracias. Es un problema que está en electroquímica, no estaba en soluciones iónicas. Porque para soluciones iónicas es iónico medio. Pero para electroquímica, ¿qué hago? Sí, es el del ion. No me queda otra. Otra pregunta, ahora otra pregunta de electroquímica, ¿cómo fue esta? Yo, profe, tengo una pregunta. Luciana. No, sí, pregunta, Luciana. La tengo Luciana y después Abigail. Ganaron por frente. Sí, yo, profe. Yo no terminé de entender la teoría de la doble capa. ¿Cómo es que se forma la doble capa? No sé si me puedes explicar. Pero ¿qué parte te causó dudas? Cuando se aproximan los aniones a la superficie del electrodo, no entiendo bien, no puedo, me es muy abstracto cómo es que se forman ahí las dos capas. No termino de entender qué pasa. Bien, a ver si lo explico de esta otra forma. Lo voy a explicar al revés, porque después de haber visto el video, lo voy a explicar al revés. Tengo que apelar a sus profundos conocimientos de física 2 y recordar capacitores y campos eléctricos. Esto es, yo tenía dos superficies eléctricas enfrentadas con un dieléctrico, dos superficies cargadas en forma opuesta, me generaban un campo eléctrico. ¿Sí? Y la intensidad de ese campo, la intensidad del campo eléctrico era proporcional a la permitividad del dieléctrico. ¿Está bien? O sea, se formó un campo entre dos placas que estaban cargadas con cargas opuestas. Bien, eso que es un capacitor, y que lo había entendido en su momento, que tenía más o menos flechitas de campo, aparentemente es también lo que sucede dentro de los iones que están en solución. Ahora, ¿cómo justifico que hay dos superficies enfrentadas con una carga neta? Porque yo la entendía al capacitor como dos superficies metálicas con un alambre soldado y una fuerza electromotriz aplicada por fuera que me generaba el campo. Pero acá yo no tengo dos superficies enfrentadas metálicas.
Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que los iones se mueven, pero la velocidad de movimiento de los iones no es la misma velocidad de los electrones. Tampoco sé muy bien por qué los electrones se mueven tan rápido en la capa de electrones de la banda de enlace metálico, ¿está bien? Porque aparentemente, no sé por qué tampoco el electrón es tan chiquito, que en esa banda de conducción se mueve como una laucha, un ratón, se mueve rapidísimo, ¿está bien? En el metálico. Pero aparentemente los iones que están en solución son mucho más grandes, más pesados, están solvatados. ¿Esto qué quiere decir? Tengo un protón. Vieron que no era tal protón, había un hidronio, ¿está bien? Que significaba que en realidad el protón solo, o sea, un protón solo no voy a tener solución. Casi seguro que lo voy a tener solvatado con agua. O sea, voy a tener una molécula de agua con un protón para tener carga. O sea, voy a tener un H3O, un H3O más. Eso es lo mismo desde química general. Bueno, eso le pasa a todos los iones en solución. Tienen una esfera de solvatación. Esto es una especie cargada, atrae por dipolo-dipolo, por fuerzas intermoleculares de dipolo-dipolo, normalmente, no, ni siquiera voy a hacer una de Van der Waals, dipolo-dipolo, empieza a atraer molécula alrededor de la carga que tiene, lo cual forma una gran molécula. Esa gran molécula no se mueve con el electrón, se mueve lento. ¿Sí? Se tiene que mover dentro de esta solución, que es la solución iónica. Entonces, esta supermolécula, que no es supermolécula, en realidad es una estructura compleja, le llamamos solvatada, porque ni siquiera forma parte de una molécula compleja, ¿está bien? Que ya vieron complejo en inorgánica. En realidad es una molécula solvatada. Cuando se acerca o toca e interactúa con el electrodo, el electrón o sale o entra, es exactamente lo mismo, pero hace la reacción redox en forma muy rápida. ¿Está bien? Cuando hizo la reacción redox entre el electrodo, entre el electrón de la superficie con la molécula, con el ion solvatado, ya sea que entró el electrón o ya sea que salió el electrón, me da lo mismo, interactuó en la superficie, se hizo neutra. ¿Sí? O sea, el electrón neutralizó la carga. Ahora, neutralizó la carga. Muy bien. Al neutralizar la carga, trata de atraer el resto de los iones. Pero se hizo muy rápido esta reacción redox en la superficie, y tengo que esperar que los otros iones se muevan a su velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Claro, como no se mueven rápidamente, de repente me quedo que en la superficie del electrodo, pero del lado de la solución, no tengo iones. Y a una distancia están viniendo un frente de iones que se me está viniendo, pero lentamente. Se me formó un campo eléctrico, porque yo tengo dos regiones de distinta densidad de corriente, una positiva, una negativa, una distancia entre los dos, todo porque esos iones no se mueven rápido, tengo una superficie hipotética con dos cargas opuestas, ¿está bien? Se formó un campo eléctrico, se formó la doble capa. Esa es la esencia de la teoría de la doble capa. Los iones en solución no se mueven rápido. Los electrones sí, en la superficie. Pero los iones en solución no se mueven rápido. Y hasta que se me acercan, forman un campo eléctrico, forman un capacitor. Esa es la teoría de la doble capa. A partir de ahí, todas las consecuencias de la teoría de la doble capa. ¿Se entiende la idea, Luciana? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí entendí bien. Pero se lo expliqué al Gracias. revés, porque ustedes ya sabían que era un capacitor. A mí en el otro, digamos, tenía que llegar, etcétera, que se formó un capacitor. Ustedes ya vieron el video, es un capacitor. Tenía Abigail. Sí, profe. Hola. Yo tengo dos preguntas. Una está relacionada con esta teoría de la doble capa, y es que yo no entiendo por qué cuando agitamos, digamos que es para disminuir el sobrepotencial,
Y yo me fijo en la fórmula de la capacitancia, que me dice que es igual a la constante dieléctrica por el área sobre la distancia. Y si yo disminuyo la distancia, me estaría aumentando la capacitancia, y por lo tanto no debería, no sería más grande el sobrepotencial en vez de disminuir. Por eso yo digo que lo altero. ¿Está bien? Los fenómenos son bastante más complejos, ¿está bien? En ese sentido. Porque tendría que hablar en realidad de fenómeno de transporte. ¿Está bien? Es cierto que el dieléctrico, o sea, la respuesta en realidad provendría del problema de la capa límite. ¿Está bien? Esto es, la movilidad de los iones no es lo mismo en un régimen turbulento que la movilidad en una capa límite. Y el concepto de capa límite es un problema de fenómeno de transporte, de transferencia de cantidad de movimiento. Entonces, es cierto que esa distancia disminuiría, pero el fenómeno global final es que el origen del problema de la doble capa provenía de que estos iones se movían lentamente. O sea, al moverse en solución lentamente frente a la velocidad con la cual reacciona en la superficie, ese movimiento lento de los iones es lo que me generaba el campo eléctrico. Y el hecho de que yo los mueva más rápidamente, agitándolos en un régimen turbulento, me mejora globalmente y me disminuye el campo eléctrico globalmente que yo estoy teniendo entre los dos. Como yo no he entrado a mucho detalle de la ecuación, tendría que meter todas las ecuaciones de fenómeno, o sea, como es un problema de movimiento de iones, tengo que poner el problema de transporte de cantidad de movimiento. Y tendría que volver a la velocidad media de tiempo ajustado, la teoría de von Karman, esa parte de fenómeno de transporte que rige el régimen turbulento en vórtice. Los físicos lo han hecho, lo han aplicado a estos modelos de movimiento de iones, y en general hay un acuerdo en la predicción teórica con los cambios en el sobrepotencial. Como no tengo mucho tiempo de explicar ese problema de fenómeno de transporte, yo generalmente lo planteo, por lo menos que les quede como idea de que se cambia con ese fenómeno. ¿Está bien? No estaba en condiciones, ni estoy muy en condiciones de mostrarlo fehacientemente que en realidad está bajando el sobrepotencial. Lo que sí digo es que en una operación real de una celda de electrólisis, que es donde todo fenómeno se da, si ustedes tienen algún inconveniente, lo primero que tienen que explorar es ver si, entre varias cosas, es ver si no pueden agregar un agitador a la celda, si no pueden agregar un agitador a la cuba. ¿Está bien? Porque bajo determinadas circunstancias, agregando un agitador a la curva, pueden mejorar el fenómeno de electrólisis y bajar el sobrepotencial. Era básicamente lo que me interesaba que les quede como concepto de la teoría de la doble capa. ¿Está bien? Por más que no esté en condiciones de justificarlo teóricamente, o por lo menos de pedirlo teóricamente, porque hay un problema de transporte de cantidad de movimiento involucrado, para poder justificarlo. ¿Sí? Ah, bien, profe. Gracias. Por eso es que Lo otro que le quería... era una creencia, como es la creencia en la primera ley, también tengo una fe en la conservación de la cantidad de movimiento, en la ley de conservación, que son todas derivadas de la primera ley. Por más que no le digan eso, son derivadas de la primera ley. Pero es de la ley de conservación de cantidad de movimiento. Tengo que unir las dos cosas y no puedo dar todas las dos materias. Así que, sí, Abigail, me ibas a decir algo. Sí, y lo otro que le quería consultar era que seguro lo dijo, pero yo no termino de entender si cuando nosotros hablamos de la celda reversible, puede circular corriente, pero no circula. Entonces, ¿cómo se produce la redox?
si no hay, no sé, no habría flujo de electrones. La pregunta es, ¿se producen las redox o se puede producir las redox? Claro, se puede. Sí, Claro, es un profe, pero si se trabalengua, pero puede eso, a ver, producir eso la es química redox, general, diría yo. Pero acá, lamentablemente, la pelota la tengo que parar. Poder hacer las redox no es lo mismo que hacer las redox. claro, pero profe, ¿cómo puedo medir la FEM si no tengo una redox? Porque se puede producir la redox, pero no se produce la redox porque no circula corriente, pero puede circular. O sea, ¿cómo mido la FEM? Sí, qué interesante pregunta. Bueno, a ver. Tengo que remitirme al principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Cómo? Sí. ¿Se acuerdan del principio de incertidumbre de Heisenberg? Era aquel teorema fundamental que decía que yo no podía medir la velocidad y la posición de una partícula al mismo tiempo, excepto con un valor de precisión que estaba dado por la constante de incertidumbre de Heisenberg. O sea, cualquier intento que yo hacía por mejorar esa precisión chocaba con un límite que es físico, el principio de incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Básicamente que yo no puedo hacer una medición sin alterar el sistema. Es un principio físico absolutamente complejo de entender, ¿no? Pero que está en la esencia de la teoría cuántica. Está en la esencia de la hipótesis del gato de Schrödinger, en la esencia de por qué si yo tengo una partícula aquí que tiene un spin en un sentido, en el otro lado del universo conocido yo voy a tener una partícula con el spin opuesto, y que si le cambio este spin, la otra partícula a 10.000 millones de años luz también cambia. Hay toda una teoría subyacente muy compleja detrás de este simple principio, que es que para medir yo tengo que alterar. Hasta en analítica me pasa. O sea, el mero hecho de que yo ponga un electrodo, ¿no me cambia el volumen del sistema? Si yo agrego la titulación y voy titulando, ¿no voy disminuyendo su concentración porque estoy aumentando el volumen? O sea, nunca se preguntaron por qué yo pongo en un beaker 200 mililitros de líquido para ir titulando y poder sacar su concentración. Porque la verdad es que si yo pusiera un tubito de ensayo de 10 mililitros y yo le agrego 10 mililitros o 50 mililitros de titulante, me quedará la de terror una duda de saber qué es lo que estoy midiendo, porque me está cambiando todo el sistema, es otra cosa. O sea, hay un principio inherente al comportamiento físico de los sistemas, y es el hecho de que yo no puedo medir sin alterar el sistema. Volviendo a la pregunta que ustedes me hacían en concreto. Todo depende del instrumento que yo use para medir la FEM, para ver si la energía que me absorbe este instrumento me es lo suficientemente baja como para que yo lo ignore y a partir de allí yo pueda medir. El voltímetro actual, que es de estado sólido, tiene una resistencia por lo menos de 20 megaohm. Y si yo tuviera que hacer una experiencia científica, usaría uno de 100 megaohm de impedancia interna. Ahí ya lo estamos midiendo en impedancia más que en resistencia, pero es continuo, así que es lo mismo que resistencia y la impedancia. Entonces, cuando yo analizo la corriente que circula por un instrumento de 20 megaohm, al cual yo le aplico un voltio de diferencia, la corriente que circula es 1 sobre 20 millones, o sea, 1 sobre 10 a la 6, es 10 a la menos 6 amperes. O sea, un microamper. Un microamper para todo lo que yo estoy teniendo en el sistema, básicamente no me lo está alterando. No hay una reacción química, me está alterando por un micromol. O sea, no estoy teniendo una alteración del sistema lo suficiente como para que se me alteren las condiciones del sistema. Entonces,
volviendo a la pregunta original, aunque yo tengo la experiencia física que me mide la diferencia de potencial, y para medir la diferencia de potencial yo necesito que circule corriente, porque si no el instrumento no mide, lo que pasa es que la corriente que circula por el equipo de medición es tan baja que me entra tranquilamente dentro del error de la medición y me permite con tranquilidad de conciencia, decir que no hay corriente circulando. ¿Sí? Por más que sí hay corriente circulando. Porque si no hay corriente circulando, no mido. Pero la corriente que circula es tan baja que yo razonablemente la puedo decir, es despreciable, y entonces seguir sosteniendo que puede reaccionar, pero no reacciona. O sea, puede reaccionar, pongo el instrumento, reacciona una cantidad diferencial, una cantidad infinitésima, y es. No es la primera vez que hago estos trucos lógicos. La primera vez que yo hice este malabarismo dialéctico, si supiera lo que es un malabarismo dialéctico, fue cuando hablé de transformaciones reversibles. Aquellas transformaciones ideales que yo podía invertir el sentido de transformación con un cambio infinitesimal en el sistema. La transformación reversible, que dije la definición de transformación reversible, adelanté en su momento que no existe, pero trabajo con ella. Acá, con celdas reversibles, aunque no es una transformación reversible, hago el mismo manejo dialéctico. Debo ser consciente que, primero, todo mi análisis teórico está armado alrededor de una celda en la cual no circula corriente. Porque si circula corriente, aparece el fenómeno de sobrepotencial. Es indefectible. Entonces, tengo que armar una estructura idealizada llamada celda reversible, para analizar solamente los fenómenos de cambio, o los posibles fenómenos de cambio de energía libre, por una posible reacción que no se produce cuantitativamente porque no circula corriente. Porque si circula corriente, hay sobrepotencia. Y tengo que dividir los dos fenómenos. Del que circula corriente y del que no circula. Y mido celdas reversibles con un instrumento que me altera tan poco el sistema que yo puedo despreciar el efecto o el impacto del instrumento sobre mi sistema. Circula tan poca corriente que yo puedo, dentro del error experimental, decir que no ha circulado corriente. ¿Se entiende mi respuesta? ¿Complicada? Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes creían que iba a aplicar el principio de certidumbre de Heisenberg, esto es físico-química. Acá confluye todo. Acá confluye todo. Acá se para la pelota. Como decía un letrero del presidente, el ciervo, el gamo, se detiene acá. No se detiene en otro lado. Esto es físico-química. Es divertida, por eso es divertida, es una materia divertida. Si ustedes están asustados, ¿tendría que saber principio de seguridad? Sí, era una de las preguntas que me la pregunta del parcial. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Me la preguntaron? Otra pregunta. Sí, profe, yo tengo una consulta sobre el estado de referencia que estamos usando. ¿Qué estado de referencia estamos usando? Porque, ¿De qué? claro, o sea, estamos usando el estado de referencia, como estamos trabajando con soluciones iónicas de disoluciones acuosas, estamos usando el estado de referencia de sustancias de su estado estándar. Eso no me quedó claro, entonces utilizamos una FEM estándar, que no sé si es la FEM estándar de los elementos de su estado puro 298 Kelvin, o es otra. Bueno, hay dos estados de referencia, por lo que yo te entiendo la pregunta, hay de dos tipos. Uno, con respecto a la solución, y otro con respecto a la FEM. Empiezo por la fácil, la de la FEM.
Desde tiempos inmemoriales, y ustedes podrán recordar desde cuándo exactamente, sabemos que no, el tercer principio de termodinámica, ese que nunca dieron porque era irrelevante, estaba aplicado solamente sobre la entropía. O sea, la única variable, la única función termodinámica de estado que tiene un valor absoluto es la entropía. Como con una sola función termodinámica de estado no puedo hacer nada, y no tengo para dos variables este principio, que tengo para uno, que es la entropía, se me arrastró el problema a la energía interna primero, que no tiene un valor absoluto, y por consiguiente todas las derivadas de energía interna. Entalpía, energía libre de Helmholtz, energía libre de Gibbs. En la deducción de electroquímica interviene un delta G de reacción. Y por una serie de problemas que tienen que ver con el trabajo de no expansión, en este caso el trabajo eléctrico que se está produciendo, trasladé o igualé una variación de energía libre con una variación de FEM, una diferencia potencial entre electrodos. A diferencia de los valores de energía libre de las moléculas que tienen como energía libre de referencia los elementos en su estado estable a 298 y en su fase estable a 298 en la atmósfera, los elementos voy a hacer arbitrariamente atribuir a que el valor de energía libre de formación es 0. Acá tengo iones, y los iones vienen de a pares. Entonces, no puedo plantear el de la molécula, el de la energía de formación de las moléculas como estado de referencia, porque mis moléculas son parte de una molécula. No es toda, es la parte iónica y la parte catiónica. Y yo necesito de la parte de la molécula, no de toda la molécula. Si fuera de toda la molécula, ejemplo, agua, entonces yo tendría la energía libre de formación del agua. Pero si a mí me interesa la del protón, no puedo usar la anterior porque el protón es una parte de una molécula que está cargada. O sea, además está desbalanceada en electrones o protones. Entonces, teniendo en cuenta que la energía libre no tiene un valor absoluto, sino un valor relativo, y teniendo la experiencia que nosotros tenemos de que nos inventamos un estado de referencia para las moléculas, nos vamos a inventar un estado de referencia para los iones. Y el estado de referencia de energía libre del ion va a estar dado por la energía libre que arbitrariamente voy a tomar para lo que vamos a denominar el electrodo estándar de hidrógeno. Esto es, arbitrariamente yo voy a poner de que la energía libre de formación del protón en un electrodo estándar de hidrógeno es 0. Y con esa medida de un ion, yo voy a construir todos los demás iones. No necesito, se demuestra teóricamente que no necesito el del anión. Me basta con el del protón. ¿Sí? Porque a partir de ahí yo puedo hacer energía libre de formación y medir la FEM de la síntesis de agua y todo lo demás. O sea, pero me basta uno como referencia. Y en iones, a los cuales yo arbitrariamente necesito medir la energía libre, voy a atribuir arbitrariamente que la energía libre de formación del protón en un electrodo estándar de hidrógeno, esto es, con una actividad del protón unitaria y con una fugacidad del gas unitaria, su energía libre de formación de ese protón bajo esas condiciones, voy a poner arbitrariamente el valor de 0. Y a partir de ahí hago todas las demás experiencias, y todas las demás experiencias las publico en tabla, y las tablas las que tienen ustedes, teniendo en cuenta la energía libre de formación del protón, en un electrodo estándar de hidrógeno, que va a ser mi estado de referencia del ion. Bien.
Eso es con respecto a la FEM0. ¿Está bien? Por eso es que armo todas las demás FEM, de todas las demás moléculas, de todos los demás iones, teniendo como estado de referencia la energía libre de formación del protón en un electrodo estándar de hidrógeno. Bien. Para la solución iónica, el estado de referencia adoptado es la actividad del protón en un electrodo estándar de hidrógeno. Entonces tengo que preguntarme cuál fue el estado de referencia de esa actividad, de la actividad del protón, a la cual yo dije unitaria. Y cuando observo que esa actividad tiene como estado de referencia el estado de referencia henriano de soluciones iónicas, en las cuales es el sistema infinitamente diluido en protones, o el sistema de molalidad, el hipotético sistema ideal de molalidad unitaria, a la actividad que le corresponda a una molalidad unitaria, que es el estado de referencia de las soluciones iónicas, ese que vimos la semana pasada. Como ese es el estado de referencia de esa actividad del protón, todas las demás mediciones experimentales que yo hago para determinar las FEM con respecto al electrodo estándar de hidrógeno, me arrastran el estado de referencia de soluciones iónicas que yo usé con el electrodo estándar de hidrógeno, que es el estado de referencia de soluciones iónicas. Por eso, esos dos son mis estados de referencia que me preguntabas. El de las FEM, porque la energía libre de formación del protón en el electrodo estándar de hidrógeno, yo voy a poner arbitrariamente que vale 0, y por eso voy a asignar el valor arbitrario de FEM0 igual a 0 al de esa reacción del protón, el electrodo estándar, y que la actividad de ese protón en el electrodo estándar tiene el estado de referencia de soluciones iónicas. Con ese estado de referencia armo experimentalmente todo el resto de electroquímica y lo publico en las tablas que ustedes tienen. ¿Se entendió mi respuesta? No, porque se perdieron cuando yo hice 2 frases, ya se perdieron. ¿No puede ser más resumido, ingeniero? No, yo jamás voy a decir en una frase lo que puedo decir en 1 hora. Si puedo decir en 1 hora, lo digo en 1 hora. Sí, Agustina. Voy. No, sí se entendió, justo estaba escribiendo, por eso me alcancé a contestar. ¿Se entendió mi respuesta? Los estados de referencia son, Sí, ahora sí. para energía libre, el estado estándar de hidrógeno. Y para soluciones, la actividad del electrodo estándar de hidrógeno. Que es el estado de referencia es el de soluciones iónicas. Bien, ¿otra pregunta? Sí, profe, de justamente esa parte, cuando hace el desarrollo a partir de primera ley, que llega a, bueno, el diferencial de la energía interna y después el diferencial de G con el término de trabajo de una expansión, le tengo que pedir si tiene ganas de escribir, porque no sé cómo llega desde el trabajo de una expansión a la definición que tiene el diferencial de G y que involucra también los términos de dependencia de la temperatura, de la presión y del número de moles, al delta G, que no tiene nada y que solamente dijo que era presión y temperatura constante. O sea, no sé cómo es ese desarrollo matemático en el medio. Profe, yo le iba a preguntar lo mismo. ¿Pero no se lo enseñaron? Creo que en el video decía algo así. Como ustedes lo habían hecho 20 veces, ¿para qué verlo 21 veces más? A ver si entiendo bien. ¿Qué parte del desarrollo no habían entendido? A ver si me lo puedes repetir, Agustina o Abigail. Yo lo que no había entendido era dónde se iba la sumatoria de los potenciales por el diferencial del número de moles. O sea, ¿por qué se anulaba? No sé qué pasó. Claro, ¿por qué se cancelan si ningún lado dice que el número de moles se mantiene constante?
Ya, simplemente sostiene temperatura, presión constante, me queda un término de trabajo de expansión, que es el trabajo eléctrico, y de la nada pasa un diferencial de G. O sea, no sé, me falta como la integral en el medio. En la UV les agregué una carpeta que se llama Bibliografía Electroquímica, que ahí van a encontrar este libro, que dice que es, estoy en la página 26. Vamos a ver, me está mostrando, sí, que es este libro, Principios de Ingeniería Electroquímica, de Prentice. ¿Está bien? Ahí está prácticamente todo lo que había planteado en el teórico, ¿está bien? En donde lo primero es el planteamiento de los electrodos, la cinética, no la cinética, sino cuál es el origen teórico, la ley de Faraday, la parte de conducción en electrolitos. Esta parte teórica de conducción en electrolitos no la estoy pidiendo, pero las conclusiones globales sí, de que la conductividad equivalente es tanto, que las conductividades iónicas equivalentes dan esto. No estoy dando esta regla de Walden, una regla, la del libro, pero algo de número de transferencia que me habían preguntado la clase pasada, que no le destina nada más que 2 hojas. Después la parte termodinámica de las celdas, en donde plantea que delta G igual a menos NF-FEM, plantea para una reacción los efectos de temperatura y presión sobre la FEM, plantea la ecuación de Nernst, y la pregunta, el diagrama de Purvé, que no sé si lo vieron en química analítica, pero es muy interesante, es un diagrama extremadamente usado, algún día lo haremos en el práctico, porque es un ejercicio práctico simple, el diagrama de Purvé. Esta parte ya no iba, y respecto a lo que me planteaban de qué hice con los potenciales químicos, que los suprimí, acá está la deducción de por qué los potenciales químicos los suprimí, y básicamente porque el potencial químico del electrón en la fase beta es igual al potencial químico del electrón en la fase alfa, y ese potencial químico del electrón en ambas fases, que se está moviendo entre las fases conductoras alfa y beta, me arrastra una serie de problemas que la sumatoria es nu sub i por los mu sub i es igual a n por el potencial químico del electrón, y el potencial químico del electrón, y acá sigue toda la deducción, porque la FEM es la diferencia de potencial químico del electrón en la fase alfa y en la fase epsilon, y me quedaba la FEM en función de las actividades, en realidad, que la pasada consideración, pero después pasa a decir que en realidad son de las actividades para poder medir. Tiene las actividades iónicas medias, la actividad de la ley límite de Debye-Hückel, la deducción de la ley límite de Debye-Hückel, tienen la ley límite, la fuerza iónica, cuánto vale el logaritmo, por qué me queda el logaritmo de gamma más menos, porque en realidad acá me daba el logaritmo coeficiente de actividad del ion, que es menos z sub i al cuadrado por a', donde la constante a' es 0,51, por la raíz cuadrada de la fuerza iónica, y que poniendo todo esto en el iónico medio me queda menos a por z más z menos por la raíz cuadrada de i, etcétera, etcétera. Y dice que en caso de, hay algunas modificaciones en el límite de Debye-Hückel, y que en caso de ser necesario busquen el handbook de Semaitis, que si alguna vez alguno lo necesita, yo también lo tengo, el libro más completo, donde aparece los métodos de Bromley, el método de Pitzer, pero no aparece el IFAC y el IFAC, IFAC y el IQUAC. Luego,
Potencial en solución no lo vemos, no tiene mucho sentido, o sea, potencial de la unión líquida tampoco, lo vemos, es todo un tema, potencial de la unión líquida. Y después venía cinética de electrodo, la teoría de la doble capa, la teoría de la doble capa, la distancia D, la estimación del campo, que estaba acá, y toda la teoría de que si ustedes no querían exactamente esto, podían ver todos los fenómenos relativos a la concentración, el gradiente de potencial químico, el gradiente de potencial eléctrico, perdón, el gradiente phi, en realidad este es el operador laplaciano, el laplaciano del campo eléctrico, y 2 millones de cosas más para dar la conclusión de que la carga transportada en menos 2R por el seno hiperbólico de todo esto, ya no me interesaba a esa altura, pero que sí había algunos otros modelos de teoría de la doble capa que tenían en cuenta las otras capas, los otros iones que se movían, capacitores en serie y una serie de cosas, y ya está. Y la cinética, la teoría cinética del electrodo, entre la energía del estado inicial, la energía del estado final, pasando por una barrera de potencial, que es una barrera cinética, y como si disminuye esta barrera cinética, me afecta a el valor del sobrepotencial. Y la teoría y las ecuaciones sobre las gráficas del sobrepotencial en función de densidad de corriente. Y la ecuación de Tafel. ¿Está bien? Por eso este libro era básicamente lo que tenía casi todo lo que estaba diciendo de electroquímica. ¿Está bien? Electroquímica y soluciones iónicas. No lo había subido como bibliografía. Está allí. Bien. Y con respecto al parcial, ¿por qué las reacciones deben estar balanceadas en electrones? Porque no se pueden crear ni destruir electrones. Porque la Fem neta de la reacción debe ser 0. No, a ver, ¿qué tiene que ver la Fem neta de la reacción con que debe ser 0? Porque la Fem neta de la reacción no debe ser 0. Si está 0, está en equilibrio. ¿Qué tiene que ver con que esté balanceada? Porque las reacciones no pueden tener una carga neta. No. Yo puedo pasar de un cobre más 2 más un electrón a un cobre más 1. Las reacciones pueden tener una carga neta. Así que debe ser porque no se deben poder crear ni destruir los electrones. Eso es el principio fundamental por el cual tengo que tener balanceada las reacciones en electrones. ¿Puede una celda estar constituida por 2 hemiceldas del mismo material de electrodo con solución iónica constituidos por los mismos iones? Sí, se llama una celda de concentración. Las celdas de concentración son celdas que están constituidas por 2 hemiceldas del mismo material de electrodo con solución iónica constituida por los mismos iones. Tengo que unirlo con un puente salino y una celda de concentración. Y hay una FEM atribuida a la diferencia de actividades de los iones en cada una de las hemiceldas. ¿Cuál o cuáles las siguientes condiciones deben darse para que la celda electroquímica esté en equilibrio? El principio fundamental es que la celda electroquímica no está en equilibrio. Y no está en equilibrio porque delta G de reacción era de tipo 0. Para que esté en equilibrio, delta G de reacción debe ser igual a 0. No delta G0. Y delta G0 de reacción, y delta G de reacción igual a 0, es igual a menos NF FEM. Y si delta G de reacción es 0, la FEM debe ser 0. Pero no la FEM 0. Y en ese caso, la productoria de las actividades elevada a los coeficientes estequiométricos debe ser igual a K, si está en equilibrio, no J, porque J no está en equilibrio. Celda reversible. ¿Qué características tiene una celda electroquímica reversible? Es una celda que puede generar una corriente eléctrica, donde la diferencia potencial entre los electrodos es negativa,
Ay, acá me mató. Si es una celda electroquímica y no es una celda de electrólisis, se debe producir espontáneamente. Si se produce espontáneamente, el delta G de reacción debe ser negativo. Por consiguiente, la FEM debe ser positiva. O sea que, para que sea electroquímica, la FEM debe ser positiva. Así que esta no es. Es una celda que genera una corriente eléctrica, que produce trabajo eléctrico en una carga aplicada externamente en el electrodo. Claro que todo esto. ¿Es una celda en equilibrio termodinámico? No. Las celdas reversibles no están en equilibrio termodinámico. ¿Es una celda donde las reacciones electroquímicas se producen tiene un delta G de reacción igual a 0? No. Con delta G de reacción igual a 0, está en equilibrio. No es reversible. Las reversibles eran, en general, las que no tenían un delta G de reacción igual a 0. Así que esta no está en equilibrio. No es donde la diferencia de potencia. Me queda por resolver si es una celda que puede generar una corriente eléctrica o es una celda que genera una corriente eléctrica. Aparentemente está en una discusión semántica entre puede o hace. ¿Está bien? Y por lo que yo dije al comienzo, es una celda que puede, no que hace. O sea que no es esta. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades permiten modificar el sobrepotencial? Si el fenómeno que la explica es la teoría de la cinética del electrodo, manteniendo la densidad de corriente circulante en la celda. O sea, porque sí, yo puedo modificar el sobrepotencial, pero cambiando la densidad de corriente. Cambia la densidad de corriente, el sobrepotencial cambia. La novedad. Pero tengo que mantener la densidad de corriente. Bien, si el fenómeno es la cinética del electrodo, la agitación es por la teoría de la doble capa. Un agente despolarizante por la teoría de la doble capa. ¿Se cambia el material de los electrodos? Sí, dijimos que ese era uno de los problemas, o sea, uno de los fenómenos que explicaba la cinética del electrodo. ¿Se cambian los iones en la solución iónica? No, si cambian los iones en la solución iónica, ¿qué quiere que haga? La redox no es esta. ¿Se cambia la viscosidad de la solución iónica? No, porque la teoría era cinética. Aumentar la superficie de los electrodos no me da a cambiar el sobrepotencial aumentando la superficie, porque estoy trabajando con densidad de corriente. La densidad de corriente es por corriente circular por unidad de área. Aumento el área, que tiene que ver la superficie. ¿Se cambia el tipo de superficie? Sí, podía exponer un grano, una estructura cristalina distinta en la superficie. ¿Y se aumenta el potencial aplicado en el electrodo? No, eso ya está de relleno. ¿Qué tiene que ver el potencial aplicado con cinética del electrodo? Para colmo había una siguiente pregunta que era lo mismo, pero con la teoría de la doble capa. Y si era teoría de la doble capa, se aumenta la agitación, se agrega un agente despolarizante, no puedo cambiar los iones, sí se cambia la viscosidad, porque eso está junto con la agitación, se cambia el tipo de superficie, se aumenta el potencial. Potencial no, el tipo de superficie no, la superficie no, la viscosidad y la agitación es un mismo fenómeno de transporte, tiene que ver con el fenómeno de transporte, agente despolarizante y la agitación no solucionada. Bueno, ¿qué es el pH en una solución? Ingeniero, es menos el logaritmo de la concentración de protones. Sí, pero esa era la respuesta que nosotros dábamos en el 7º grado de la primaria, que es cuando vimos el pH. Para fisicoquímica, era el logaritmo de la actividad del protón. La actividad no es una medida de la concentración. Uno de los resultados finales de fisicoquímica, y acá tendría que ver en la cara que no la estoy viendo, es que la fugacidad o la actividad eran medidas de la energía libre. Y por consiguiente, el pH es en realidad una medida de energía libre, porque es de la actividad del protón. Y es del logaritmo decimal, no el neperiano. O sea que esta no era. Y una medida de la acidez
Si el pH es 14, ¿es una medida de la acidez? ¿Puede el pH de una solución ser 15? Sí, puede ser 15. ¿Puede ser menos 1? Sí, puede ser menos 1. Entiendo que la discusión es semántica, si es acidez o basicidad. Pero entonces tendría que ser una medida de la acidez o la alcalinidad. Una medida de la acidez o la basicidad. pH no mide solamente soluciones ácidas. Yo tengo un pH de 14, 15, porque es menos el logaritmo de la actividad. O sea, el pH es menos el logaritmo de la actividad del protón, por definición. No tengo otra. Es la definición del pH. No importa lo que hayan dicho en analítica, o general, inorgánica. Para físico-química, es menos el logaritmo de la actividad del protón. Puente salino. ¿Para qué se pondría un puente salino entre dos hemiceldas? Para asegurar la continuidad eléctrica entre las hemiceldas. Para separar hemiceldas que no pueden compartir las soluciones iónicas de cada electrodo. Para evitar la polarización de los electrodos. Para permitir la migración de iones de la reacción de una hemicelda a la otra. Bueno, veamos. No me suena para evitar la polarización. La polarización de los electrodos, esta doble capa que se forma, no necesita un puente salino por la polarización del electrodo, es un problema de la doble capa, así que esto no debe ser. Permitir la migración de iones de una reacción de una hemicelda a la otra. ¿Qué era un puente salino? Yo tenía que poner un gel, normalmente es un gel, una gelatina de cloruro de potasio, que es una gelatina en un tubito para unir dos hemiceldas. Por esa gelatina los iones no pueden migrar de una celda a la otra. O sea que si yo tengo un cobre en una hemicelda, no, el catión cobre no va a migrar a través del puente salino. O sea, no es una conexión de iones. ¿Está bien? ¿Para qué se pondría? Para separar hemiceldas que no pueden compartir las soluciones iónicas de cada electrodo. Sí, esa era la forma de escribir una celda. Ponía doble barra para indicar las dos hemiceldas, para decir que no la estoy compartiendo. Porque si puedo compartir, comparto. Pero si no puedo compartir, tengo que poner un puente salino. Y el objetivo es para asegurar la continuidad eléctrica. Pero si no tengo la continuidad eléctrica entre las hemiceldas, acá el circuito se me cortó. ¿Qué es el sobrepotencial? La diferencia de potencial necesaria para que circule la corriente deseada. ¿La diferencia potencial estándar de la celda? No. La diferencia potencial estándar de la celda es la diferencia potencial estándar de la celda. Eso no es sobrepotencial. La diferencia potencial generada por la celda. No, la generada por la celda no es el sobrepotencial. Es la diferencia potencial generada por la celda para una densidad corriente. Esa no es la. Entonces, si no es la diferencia potencial esta, y no es la diferencia potencial generada por la celda, debe ser la diferencia potencial necesaria para que circule la corriente deseada en la celda. ¿Por qué la solución líquida de una celda debe ser una solución iónica? ¿Qué sé yo? ¿Por qué la solución líquida de una celda debe ser una solución iónica? Pero si son soluciones iónicas, ingeniero, ¿qué me quiere preguntar? Porque debe ser capaz de conducir la corriente eléctrica. A ver, podría ser que yo ponga los dos electrodos en nafta. La nafta es una mezcla de hidrocarburos, no es una solución iónica. Porque debe haber iones que puedan ser neutralizados en los electrodos. Porque debe haber sustancias que cambien de estado de oxidación por intercambio de electrones.
Porque la solución debe ser eléctricamente neutra. O no es necesario que sea solución iónica. No, creo que sí es necesario que sea solución iónica, así que eso no debe ser correcto. Porque la solución debe ser eléctricamente neutra. No me cierra que para hacer una solución iónica debe ser eléctricamente neutra. Las soluciones iónicas son eléctricamente neutras, pero no me da la impresión de que debe ser, porque debe ser una solución iónica, que la solución líquida debe ser una solución iónica. ¿Debe haber sustancias que cambien de estado de oxidación por intercambio de electrones? Eso quiere decir que es una reacción redox. Son sustancias que cambian de estado de oxidación por intercambio de electrones. Eso es una redox. Eso me parece que debe ser. Porque debe haber iones que puedan ser neutralizados en el electrodo. Y en la teoría de la doble capa, yo veía que eran neutralizados los iones en los electrodos. Por eso se formaba la doble capa. Sí, si no fuera iónica, no habría iones que pueden ser neutralizados en el electrodo. Porque debe ser capaz de conducir la corriente eléctrica. Y, a ver, podría ser nafta, podría ser benceno en la solución que yo inserte los electrodos, y no me conducen la corriente eléctrica. Y tarde o temprano debe haber una I por R, donde R es la resistencia de la celda. Me juego. ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? ¿te puedo pedir un favor? ¿Sí? Bueno, para estudiar por el final o por el coloquio, a mí me resultan útiles las clases estas que graba, y Sí. ha subido 2 nomás. ¿Las puedes subir todas? Bueno, sí, lo que pasa es que igual que esta, que la seguí grabando, las tengo que editar. ¿Por qué? No Porque importa. tiene 1 hora o media hora de un parcial, porque se me mezcló todo, lo tengo que editar, y editar me lleva una noche, y normalmente en las noches duermo. Así que tengo que acordarme, antes de al cenar, ya la voy a subir, ya me lo pediste y es correcto el pedido, y a ver si esta noche, la noche que mañana en la noche, pasó mañana en la noche, empiezo a editar todo, porque la edición de una cosa de esta me lleva 3 horas. Ah, bueno, no sabía. Es 1 hora para cortar, y después Sí. me lleva 3 horas que genere el video, 2 horas más para compactarlo, 10 minutos para subirlo. ¿Sí? Está bien. Y ese es mi problema, pero es mi problema, no es problema de ustedes. Es mi problema y lo tengo que hacer. Tomo Claro, nota. yo le decía ahora porque estamos a Tenés tiempo. razón, hijo, tenés razón, ¿qué querés que te diga? Tenés razón, tenés Claro. razón. Ya voy a ponerme esta noche que ya me voy a hacer. Dale. Muchas gracias. No, por favor, tenés razón. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Fue el último parcial de físico-química, Los redondeos los vamos a ver después, pero sí eran redondeados, Luca. Déjame ver todo lo que era, pero era promedios redondeados. ¿Sí? Pero déjeme ver cómo fue el rendimiento. Pero es el último parcial, pero no la última vez que nos vamos a ver. No, creo que no va a ser la última, como no fue la primera. Pero, bueno, me falta una clase, así que no me despido nada. Pero sí de este último parcial, de ahora queda el coloquio solamente. El coloquio ahora es igual que termo. Mis coloquios son semejantes. El tema es cinética de electrodo, y cinética de electrodo, perfecto. Moodle seleccionó 3 temas. El primero, cinética. El que más sé, y el que más me sé es cinética. Ingeniero, hay una teoría llamada la teoría de no, sobrepotencia. Entonces, pongo una FEM, cuando no circula corriente, la FEM es de reversible, no circula corriente, la diferencia de potencia de la fuente reversible. Cuando empieza a circular corriente, difiere o se junta. Esta diferencia se llama sobrepotencial, y este sobrepotencial se explica con la teoría de la doble capa, un capacitor que se forma por migración de los iones, o que la reacción química redox en la superficie es una reacción activada cinéticamente, tiene una barrera de potencial,
porque si no sería una velocidad infinita, y debe decir eso. 5 minutos. Me dicen eso, pasamos a los otros dos temas, y ya está. ¿Otra pregunta, chicos? No, profe. Estamos entonces. Nos vemos la semana que viene. Ah, bien. Ignacio. No me voy en todo un minuto. Te escucho, Ignacio. Hazme la pregunta. No, me quedó una duda del inciso ese del que era así, ¿no? De las ambas celdas que estaban compuestas por las mismas cosas. Y yo cuando le contesté, Va a ser la eh, no, ¿cuál? pensé en las hemireacciones y que si suceden dos hemireacciones iguales, el potencial sería cero, pero capaz que yo interprete mal. Y no tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Cuál era? A ver, repetime. Fuente Salino, no. Esto es la hipótesis de la doble capa. ¿Una celda reversible? A ver, les repaso de arriba porque fue la primera. Tenía un balance de electrones, una celda de concentración. Esta es la celda, una celda de concentración. La celda puede estar constituida por dos hemiceldas del mismo material de electrodo, con solución iónica constituida por los mismos iones. Esa era tu pregunta, Ignacio. Sí. Esa. Sí. Era una de las preguntas raras porque tenía dos respuestas posibles y no podían ser las dos al mismo tiempo. Creo que sí las podía marcar las dos al mismo tiempo, pero la verdad es que yo no esperaba que marquen las dos al mismo tiempo porque pues sí, pues no. O sea, no me quedo como de respuesta única, ¿está bien? Pero no me podías marcar sí y no al mismo tiempo. ¿Puede una celda estar constituida por dos hemiceldas del mismo material de electrodo, con solución iónica constituida por los mismos iones? Aparentemente yo tenía distintos tipos de electrodos. Electrodo de la primera, la segunda especie, el electrodo estándar de hidrógeno, los electrodos de gases, los electrodos metal-ion de metal, los electrodos de amalgama y los electrodos de metal-ion de metal, sal. Los electrodos de plata, cloruro. ¿Sí? Y había un apartado que estaba también en ejercicio llamado celdas de concentración, que eran hemiceldas del mismo material, y yo podía demostrar que aunque sean los dos electrodos iguales, hierro-hierro, con los dos mismos iones, férrico-férrico, la diferencia de concentraciones del ion férrico en estas dos hemiceldas me generaba una FEM. Yo lo pregunté porque además es el principio básico de la corrosión por electrólisis. Esto es, en un mecanismo de corrosión de un acero, lo que sucede es justamente que son celdas de concentración. Esto es, en ambos, o sea, lo único que yo tengo como electrodo es acero. Lo que pasa es que tengo dos concentraciones distintas de ion férrico, de ion ferroso, en dos puntos distintos del material. Entonces, esas concentraciones distintas de ion férrico en dos puntos distintos, uno que tiene mucha agua, uno que tiene poca agua, por ser distintas concentraciones, me genera una FEM, porque es una celda de concentración. Tiene, las dos hemiceldas son el mismo metal, el mismo ion de metal, pero la FEM se genera por las distintas actividades de los iones en las dos hemiceldas. Por eso que yo preguntaba si puede una celda estar constituida por dos hemiceldas del mismo material del electrodo, el mismo electrodo, con solución iónica constituida por los mismos iones. En principio, la FEM 0 de esta celda es 0, porque ferroso queda férrico, la FEM 0 me da 0. Y es una celda llamada celda de concentración. No sé si eso responde a tu pregunta, Ignacio.
Sí, totalmente, era un tema de concentración. Yo digo, ¿son iguales? No, no, pero no tenía que ver con ese concepto que no tenía Por claro. eso, Gracias. se llama celda de concentración. ¿Sí? Y es el fenómeno crítico para corrosión. Pues si no lo explicamos corrosión, o sea, la corrosión la explico con el ánodo de sacrificio. El ánodo de sacrificio, ahora sí, es otro elemento cuya FEM con la del hierro me invierte la FEM de esta celda de concentración. Pero el fenómeno básico de corrosión se produce por celda de concentración. Siempre es el mismo material, siempre el mismo ion. Y hay FEM. Eso no se veía en química general. Creo. No, porque tenía que explicarlo como actividad distinta. Bueno, sí, podía explicarlo como concentración distinta por la ecuación de Nernst. Pero en realidad se explica por actividades distintas en dos zonas distintas de la misma letra. Estamos... Ignacio. Vale, ¿Cómo? gracias, profe. Chao. No, por favor. Nos vemos, chicos, entonces. Chao, profe, gracias. Nos vemos.